lamentable robo a esta metalera nos da pie para hablar de lo que es el robo de bronce. Y nosotros hemos estado trabajando sobre ese punto en particular, que es el robo de bronce, por ejemplo, en Capital Federal, en distintas zonas de Capital Federal. Hay algunas zonas donde se roba más el bronce que en otras, por ejemplo, de picaportes, la tapa de los porteros, etcétera, etcétera. Estuvimos trabajando, recorrimos esa zona y presten atención a lo que nos encontramos. Así se roba el bronce en Capital Federal y luego se vende en metaleras como la que está Javi. Mirá. En mi edificio, por ejemplo, hace unos meses pusimos la llave electrónica. Porque en esto que vos das, son edificios históricos. El mío, por ejemplo, es de 1940. En esto que daba la segunda vuelta de llave, ya tenía uno atrás que quería entrar conmigo. De hecho, la puerta de mi edificio tuvieron que sacarle un pedazo de madera, puerta histórica, porque parecía que con un hacha, para sacar un pedacito de bronce. Así, se saca un día los timbres, otro día las manijas 2 veces, hasta cuando pusimos la manija de metal. Y hasta un día, yo hace poco entrando, tuve que llamar al 911, tenía una persona apoyada queriendo llevarse el último zócalo de bronce que tenía. Y todo eso, ¿y cómo es? 911 viene, bueno, se lo llevan un ratito, no sé qué pasa con esa persona, y a la semana los ves de nuevo, porque son las mismas caras siempre en el barrio. Marcelo T. de Alvear al 700, y este debiera ser el picaporte de un edificio con puerta de madera, antiguo, y también miren acá, mirá cómo destrozaron para llevarse, para robar el bronce de lo que es el buzón. Aquí el picaporte no está, esta parte que falta también del buzón y otro picaporte que falta. Esmeralda al 900 y la misma situación aquí en Retiro, se llevaron los bronces de lo que es el buzón. Pero mira, si seguimos, el edificio, donde hay un departamento bastante importante este edificio, un local, acá hay otra entrada del edificio. ¿Y qué pasa? Exactamente lo mismo. Placa de bronce que no hay de la cerradura, placas de bronce que no hay del buzón, y aquí este lugar que está destinado para el martillito para golpear, de bronce también, tampoco está. Otro de los edificios con puertas antiguas y que también fue víctima del robo de picaportes, de los detalles, si se quiere. Acá se ve que había una especie de flor, aquí otro de los picaportes, apenas 50, 60 metros estamos de la avenida Santa Fe, sobre Suipacha, que es esta calle. Por ahora recorrimos toda esta zona periférica, no vimos un policía. Uno de los tantos picaportes que fueron robados en los edificios aquí, una zona de mucho tránsito, muy turística. Y mirá lo que es el escenario de la noche, la luminaria, la luminosidad que hay, nula. Cero. Y si uno camina por aquí como lo estamos haciendo nosotros en pleno horario nocturno, se encuentra, mira, acá también, caminamos y sin querer nos encontramos con esto, en la realidad se roban las cosas de bronce, mira. Caminamos por esta zona, por la calle Marcelo T. de Alvear, Paraguay, Suipacha, Maipú, Esmeralda, y no hay efectivos policiales. Uno no se encuentra con efectivos policiales y sí se encuentra con esta situación, con una oscuridad en algunos sectores que es preocupante, mira. Si bien el robo de bronce, por supuesto que no es nuevo, evidentemente con la crisis y con la situación en la que se está viviendo, empiezan a incrementarse este tipo de robos. El robo de cobre, el robo de bronce. Que el robo de cobre, perdón, ahí volvemos al bronce porque Pablo tiene información y es lo que estábamos hablando. El robo de cobre, además, conlleva un peligro muy importante. No ha pasado una sola vez, ni 2 ni 3, que hay delincuentes que han muerto electrocutados por querer cortar cables para llevarse el cobre. Pero volvamos al bronce, que es lo que estábamos viendo en el excelente informe que hiciste vos junto a Mauro Gundín. ¿Qué datos tenés de cómo es la ruta justamente del bronce? Bueno, en primer lugar quiero hablarte del AMBA, porque no es solo el conurbano ni tampoco solo la capital. Vamos a hablar del AMBA. En primer lugar, te quiero contar que hay denunciados 14.000 robos en el último año en el AMBA de diferentes piezas de bronce. La mayoría, imagínate, no se denuncian. Por ejemplo, mi caso particular, Multiplicalo por 5. Claro.
por 5, 14.000 por 5, en mi caso particular, me sacaron los números del edificio, que eran de bronce, ahora la gente los empieza a cambiar. Ayer contábamos el caso de una iglesia a la que le robaron directamente la campana. Pero Cancillería. Cancillería le robaron la campana. Bueno, yo te voy a decir 3 lugares, 3 zonas puntualmente. En Capital, y te doy algunas zonas en la provincia de Buenos Aires. Perdóname, esa foto que estamos viendo es de Cancillería. Le van y se chorean el bronce. Pero, a ver, antes de seguir con la información, cuando decimos se roban el bronce, son los picaportes, las tapas de los porteros eléctricos, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo? Te doy otro detalle, que esto no, te juro que no pensé que pasaba. Se roban las bocas de tormenta. Claro, tapas de agua. Tapas de agua, boca de tormenta. ¿Vos sabés lo que es llevarte eso? Pesa y mucho. Y el peligro que contrae. El peligro de que vos vas caminando y te caes en un... no para el delincuente, sino para el que viene detrás. Que viene después. Vos fijate el país de cuarta que tenemos, ya no hablamos de la ruta de la cocaína, hablamos de la ruta del bronce. Bueno, que la ruta del bronce. Se conectan, ¿eh? Sí, pero entiendo lo que decís, la degradación. La degradación. Vamos a la ruta de, no sé, mirá, hace unos años, si vos hablábamos la ruta del metal, empezabas por Chacarita. Chacarita, frente al cementerio, tiene numerosos lugares. ¿Qué pasó? Vaciaron el cementerio de Chacarita los ladrones que se quedaron con el bronce. No hay una lápida. No hay nada. Ya no hay nada. Lo hemos hecho muchas veces, hemos ido al lugar, vaciadas, arrancadas. ¿Y qué hacen? Salen del cementerio, se cruzan y las cambian ahí. Ahora empieza a haber otros lugares que los vecinos nos están advirtiendo. Atención, porque la cantidad exponencial que hay de dealers y consumidores de droga está relacionado directamente con la cantidad de metaleras que hay en la zona. Por ejemplo, D11 y, por ejemplo, en Constitución. Ni hablar de la zona de Pompeya. Ahora, en la provincia de Buenos Aires también tenés algunos epicentros. Lomas de Zamora, por ejemplo, es uno. A ver, los vendedores de bronce o los que retienen de bronce para su fundido y para poder utilizarlo en otros materiales es un negocio lícito. El problema es que no hay ningún tipo de control sobre qué elementos se llevan para poder reducir, para que ellos reduzcan y se intercambian por dinero. Me llama la atención, estoy leyendo acá un informe de la ONG Defendamos Buenos Aires, vos lo mencionabas recién, o hacíamos mención, que advirtió de la mafia de los ladrones del bronce manchado con sangre. Claro. Digo, me llama la atención el título que le pusieron, ¿no? Lo que pasa es que, ¿sabés por qué pasa ese 14.000 robos de objetos de bronce en el AMBA en el último año. Multiplicado por 5, como dice Luis. Multiplicado por 5. Estamos hablando de una barbaridad. Y te digo, ¿por qué manchado con sangre? Porque cuando se te termina la guita del bronce, empezás a robar celulares, que es lo que estamos viendo últimamente. Es el bronce, los celulares, ¿cuál es el objeto? El cobre, con esta situación que vemos. Por ejemplo, hoy un empleado de una de las empresas de comunicación más importantes de la Argentina fue atrapado con una cantidad importante de cables, del propio cablado de su propia empresa. Y te sumo algo más que dice este informe que estamos leyendo, que estamos repasando, 1616, estamos en vivo, por si recién te sumaste, estamos contando la ruta del bronce, ¿no? La ruta del robo de bronce. Dice este informe que en Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, hay 6 vecinos que han sido asesinados porque en el momento en el que estaban robando el bronce fueron a increpar a los delincuentes. Tal cual, porque uno piensa los terminaron matando. Uno piensa que es algo por más eso inofensivo. mencionaba lo de manchado con sangre. Y no lo es. Porque la mafia que hay detrás es lo misma. Fíjate, uno de los lugares, uno de los epicentros también cuando hablamos de la ruta es Barracas. En Barracas yo vi por primera vez, y a mí me asombró, yo no sé, quizá la gente que vive ahí ya lo sabe, es el tema de los bocas de tormenta, que son muy peligrosos, porque si vos no le pones una tapa, te vas para abajo y te morir. Te rompe la pierna. ¿Qué es lo que hacen ahí? Te rompe la pierna, te morís, te vas. ¿Qué es lo que hacen ahí? Imagínate. ¿Qué es lo que hacen ahí? Y como plaga, se llevan el bronce que hay en los medidores de gas. Otro problema. También en los medidores de gas. Claro. Te dejan sin gas, te dejan con pérdida de gas y todo ahí empieza a complicarse. Y por supuesto, obviamente, que igual la gente lo tiene que pagar. Tampoco es el último tramo, digamos, de la ruta, si nos ponemos a pensar las metaleras.
Porque después esto hay alguien que lo va a transformar en otra cosa, ¿verdad? Claro, que no pero- son los que tenemos Los ahí a de la calidad vista. por acumulan, ejemplo. Acopian mercadería, casi te diría, seguramente robada, digamos. Yo no creo. Me llama mucho la atención estos carteles con los precios. Mira ese, perdón, no sé si la podemos pasar de vuelta. Mirá pero lo que es termina impresionante, provocando. Fíjate porque vos lo que termina terminaba- provocando cuando... Porque recién Claro. se lo veía en la cámara de seguridad. Ahí está, gracias, Dire. No sé quién está de Dire hoy, pero fíjate que, Pablito está, gracias, Pablo, que el delincuente saca la tapa de la boca de tormenta y empieza a salir agua. Claro. Digo, obvio. mirá qué gráfico que es. Ahí está, esto es lo que yo te decía. Ahí está. Ahora, vos ves Mirá qué gráfico esto que que es, es, ¿no? es un pequeño rectángulo, un cuadrado, pero yo te estoy hablando de estas bocas de tormenta redondas, ¿viste? El alcantarillado, el que está en el medio de la calle o de las veredas, bueno, eso se llevan. Yo me imagino que eso debe pesar 50 kilos, por lo menos. No sé Se cómo llevan lo... entre varios, entre 2 o 3. Entre dos. Bueno, uno entrenado, un 50 kilos se levanta. ¿Sí? Igual, ¿sabés lo que sucede, Martín, detrás de todo Sí. esto? Que siempre está la policía atrás de todo esto. Porque ¿También? Porque si no, no hay modo. Porque no es que una persona va y roba esto y ¿qué hago con esto? Hay toda una mafia que se va generando. Y si la policía no está detrás, por omisión o por comisión, esta mafia no se forma. Por eso estaba hablando de la metalera y hablaba del cartel, ese cartel que además viene remarcando los precios. ¿Te diste cuenta que los Claro. precios estaban como remarcados? Evidentemente la metalera sabe que está recibiendo mercadería Esto es como robada. el tema de los celulares. Vos caminás por la calle... Perdona. Enormes carteles que evidentemente la cana los conoce, ¿no? Si no, ¿cómo lo vemos nosotros ahí en la puerta de... Vos caminás por la calle, ¿por cuál es la Valle, no, Paraná? ¿Cuál es la de los relojes, donde están todos los... Libertad. Por Libertad. La calle Libertad. ¿Quién vendió alguna Bueno, vez un pero pará, celular? no, ¿Quién bueno, pero uno nosotros- lo tira y está lleno? Pero por supuesto, vos ayer no estabas, Adrián, pero nosotros lo hablábamos acá con Luis Claro. y con Pablo. Lo hablábamos con Luis y con Pablo, que no hubiese tanto robo de celulares si no hubiese tantas cuevas donde te compran el celular Pero por robado. supuesto. Y donde venden el celular robado. y si no, ¿qué Por eso objeto cuando tiene? ¿Y por por qué? eso- Si alguien no te lo ¿Y compra, por no qué te sirve. existe Por eso? Porque la supuesto. policía ¿Para lo eso? permite, porque Por si supuesto. allanaran Fíjate. todos los negocios de la calle Libertad Fíjate no lo que quedaría pasó en ninguno. las últimas horas. En las últimas horas desarman una cueva de presuntos compradores de celulares o vendedores de celulares que en realidad lo que hacían era recibían celulares y lo cambiaban por cocaína. Cocaína de muy mala calidad, que es la que terminan vendiendo en estos lugares y que evidentemente además perjudican, por supuesto, la salud ¿Cuántos de toda años la somos abogados, Luis? Muchísimos años. Muchísimos años. Y hablábamos de esto hace 30 años. Por supuesto. Los allanamientos en la calle Libertad con los autos-estéreos. ¿vos te acordás? Claro, es lo mismo. Lo mismo. Lo que pasa es que cambió. No existían los celulares en esa Claro, época. exactamente. Bueno, 16-21 en la República Argentina. En un ratito vamos a seguir hablando y dando más información sobre lo que es la ruta del robo del bronce.